Comenzamos un nuevo episodio de Legado Cinematográfico de Bigas Luna, un podcast que alcanza hoy su episodio 19 en esta segunda temporada, episodio 39 desde que empezamos en el año 2020. Hoy tenemos el placer de hablar con Chu Uroz, un colaborador muy importante en la filmografía de Bigas Luna y en otros proyectos como por ejemplo Las Comedias Bárbaras, pero también en películas como Jamón Jamón, Yo soy la Juani o Didi Hollywood. De esas películas y de esos proyectos, entre otros muchos, como la ceremonia de apertura de las Olimpiadas de Barcelona 92 o su trabajo con la Fura dels Baus, también en ópera y como diseñador de ambientes en restaurantes y boutiques, hablaremos hoy con Chu Uroz. Bienvenidos. Les habla Carolina Zanabria y junto a mi colega Santiago Fous, hoy tenemos el placer de entrevistar a Chu Uroz, colaborador habitual de Bigas Luna y encargado de la creación creativa de películas clave de su filmografía como Jamón Jamón, Huevos de Oro o sus dos últimos trabajos en vida, Yo soy la Juani y Didi Hollywood, además de la producción dramática de Las Comedias Bárbaras en Sagunto en 2003. Hola Chu, hola Santiago. Hola. Hola, Carolina. Bien, Chu Uroz es diseñador y director creativo de importantísimos proyectos como la ceremonia de apertura de las Olimpiadas de Barcelona 92 o el Pabellón de España en la Expo de Corea en 2012, además de numerosos trabajos en teatro, ópera, cine y diseño de espacios que incluyen el concepto de la tienda Moritz en Barcelona, boutiques y diseño de producción, no solo de las últimas películas mencionadas de Bigas Luna, sino también de otras, como por ejemplo la versión fílmica del Fausto 5.0 de La Fura dels Baus. Una de las preguntas que hacemos a casi todos nuestros invitados, Chu, es ¿cómo llegaste a trabajar con Bigas Luna? Bueno, Cuéntanos. bueno, es muy polifacético, un poco mi perfil polivaliente. Yo en estos momentos estaba haciendo una colección de moda para Armand Bassi que estaba en las mejores tiendas, digamos, del planeta, ¿no? Era una especialidad en punto y hacía desfiles, pues grandes shows, performance con traje a Linda Evangelista, Naomi Campbell, y eran grandes performances, no eran desfiles convencionales. Entonces aparece la figura del Barcelona 92, ya antes previa, Vicas ya le habían hablado de mí y estábamos todos preparando, ellos preparando con Ovidio el proyecto de las Olimpiadas y con una persona muy importante como fue Pepo Sol, que llevaba Ovidio y Quique Camins, pues se pusieron en contacto conmigo, ¿no? Y entonces fue un momento, pues la verdad, fuerte, porque en el 91 se estaba cociendo las Olimpiadas y Jamón Jamón. Pensando en precisamente ese trabajo, en grandes producciones, ¿hasta qué punto hay una relación entre el diseño de óperas o producciones de la Fura dels Baus y el cine, en concreto las películas de Bigas Luna? Es que estoy pensando en la última escena de Jamón Jamón, tan coreográfica, y alguna que otra de Huevos de Oro, como la de los rascacielos, por ejemplo, donde tal vez habrías podido intervenir más decisivamente. Bueno, yo realmente en todas las disciplinas que toco, que son estos, las óperas, teatros, performance, y quizás te digo que, respondiendo al anterior, con Vigas conectamos porque también utilizaba formatos digitales, proyecciones, los inventos del premapping, ¿no? Entonces, te diré que yo creo mucho en el valor de la secuencia. La secuencia es un mundo cinematográfico y claro, a las otras artes como la ópera y el teatro son artes antecesoras al lenguaje del cine, pero los planos secuencia, que Vigas era tan amante, es algo que a mí siempre me ha atraído. Y en el fondo es lo que él, en talleres como Vigas, Luna, y etcétera, nos decía que hay que explicar las cosas, hay que explicarlas bien. Y esto, de alguna forma, en el formato secuencia, ¿eh?
me ha atraído siempre. Y yo me expreso mucho con el mundo de layout. Tengo mucha influencia del cómic y a mí me gusta mucho dibujar las imágenes, ¿no? Sean necesarias o no, porque para crear una colección en ese tiempo no era tan necesario, pero acababa en el formato último de expresión, que era el desfile performance show, ¿no? Que ahora todo tiene términos, pero antes era muy innovador, ¿no? Sí, Jamón Jamón es una película que además definitivamente marca una ruptura con el cine anterior de Vigas, sobre todo la primera etapa, muy oscura y claustrofóbica. Como director de arte debió haber sido para ti un reto porque Vigas ya era conocido en el panorama fílmico español. Entonces, la pregunta iría por ¿en qué te centraste para definir lo que era el cine de Vigas Luna y marcar ese sello que veríamos posteriormente? Bueno, realmente fue algo increíble porque fue mi ópera prima. Y yo creo que las óperas prima, como podréis observar, lo das todo, ¿no? Lo das más allá del guión, ¿no? Yo prácticamente era mi primer guión que leía. Había leído guiones publicitarios, pero no guiones de cine. Y claro, en estos momentos me volví loco. Creo que es histórico la lectura de guión que se hizo. Puedes preguntar a la productora, Andrés Vicente Gómez y compañía, porque normalmente no duran tanto y conmigo duraron una eternidad, porque yo lo di todo. O sea, hice una colección de underwear, de calzoncillos para Javier Bardem, ¿sabes? El calzoncillo regata, el calzoncillo póker, el calzoncillo, o sea, la desarrollé incluso, que aunque no sale en los fotogramas todo, pero me volqué, ¿no? Luego con Cuca Canals, la guionista, me volqué a eslogans como en tu interior hay un Sansón, ¿no? O sea, el gran póster publicitario de Javier con el protuberante paquete y el calzoncillo póker de 7 picas, pues llevaba este eslogan, en tu interior hay un Sansón. Y un Sansón era porque, muy simpático, Vigas decidió, tenemos equipos de Madrid y equipos de Barcelona, y el punto medio es Zaragoza. Por eso filmamos en los Monegros. Y ahí Zaragoza tiene el león rampante como símbolo, ¿no? El león, Sansón. Nos divertimos mucho, jugamos mucho con esto. Y claro, yo, mi primera lectura, y Vigas, que me observaba, porque es muy sabio Vigas, hablo con él a menudo, hablo en presente porque Vigas, el maestro, está ahí, me decía, pero ¿qué te ocurre? Digo, hombre, pues Vigas, un macarra, que es el papel de Javier, no le dice a una empresaria madura, te quiero, no te quiero, Estefanía Sandrelli, ¿no? Y dice, pues, ¿qué le dice? Pues le dice, bueno, pues en un momento tan íntimo, ¿no? Le digo, pues que quiero una moto. ¿Qué moto? Una Yamaha 600, ¿no? O sea, llegué a intervenir, un poco, si quieres llamar neologismos o yo qué sé, también por mi juventud y mi atrevimiento, ¿no? En cambiar valores, pues me metí en diálogos y en cosas que honestamente no entendía, ¿no? Pero bueno, esto fue el foco de cultivo, ¿no? de nuestra relación, ¿no? Bienvenido, Chu. Me sumo a la bienvenida que te daba ya Carolina. Y Sí, bueno, siguiendo un poco con el tema de Jamón Jamón, se me ocurre que la producción de la película, como has dicho muy bien, surge en un momento clave, en el año 92, un año de transformación. Y muchas veces en este podcast y en nuestros trabajos de Vigas Luna, tanto Carolina como yo, como otros autores y autoras también, hemos hablado precisamente de ese contraste, ¿no? Jamón Jamón llega en un momento en que España se está presentando al mundo como un país muy moderno, capaz de organizar grandes eventos como las Olimpiadas, es un buen ejemplo, y otros sí. eventos que tuvieron lugar ese año. Y por una parte se está trabajando en las Olimpiadas en presentar esta imagen tan moderna, digamos, y tan potente del país, un país en transformación, pasada ya la transición supuestamente. Y por otra parte, Jamón Jamón rasca un poquito en el pasado y aunque todos sabemos que la película tiene el mensaje de que no es incompatible, digamos, la España más profunda y más rural que se muestra allí con la España que se puede ver en los grandes eventos del año 92, me parece que de alguna forma los que estabais involucrados en los dos proyectos, en Jamón Jamón y en la ceremonia de apertura de las Olimpiadas del 92,
trabajabais en direcciones contrarias. No sé si me puedes decir algo más de esto, porque creo que es interesante, ¿no? Este viaje al pasado y al mismo tiempo al futuro, ¿no? En un momento clave, como es el año 92. Pero es que en el 92, fíjate que trabajando, colaborando con Ovidio, hubieron dos bloques, al final hicieron una solución salomónica. Juntaron el proyecto de Ovidio con el de Basat. Digamos que Basat era más compromiso de artistas y tal, y la creatividad pura era un poco Pepo Sol, Quique Camins, Vigas Luna, ¿no? Y habían cosas tan simpáticas como, por ejemplo, que de repente, después del famoso Hola, ¿no? Que el Hola al mundo, llegaba una invasión de multihombres grano de arroz, hombres mejillón, mujeres gamba, o sea que iban a centrar y formar una gran paella, ¿no? Entonces, esto es factor común, ¿no? Estábamos trabajando en jamón, jamón también aparece la gran paella, la paella, claro, al final estamos siempre con el espíritu deportivo o no deportivo, pero el mensaje os lo podéis imaginar, ¿no? Que es brutal el que aparecen 50.000 actores, ¿no? Que forman una paella en el centro del estadio, que bueno, que podíamos poner un poco en cuestión si era olímpico o no era olímpico, ¿no? Pero de verdad que toda esta vibra que podéis notar fue lo que hizo que Barcelona 92 fue la primera ceremonia diferente respecto a todo lo que se había hecho, ¿no? Como concepto de opening de ceremonias, ¿no? Todo giraba en torno a este surrealismo y esta fuerza que aportaba Vigas, ¿no? En estos momentos de sintetizar el mundo ibérico, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y Chu, se me ocurre una pregunta que hacemos a menudo a nuestros invitados en este podcast, porque, bueno, que nos damos una idea, por lo que has dicho ya, en qué consiste tu trabajo. Como has dicho, te has autodefinido como polivaliente, ¿no? Que tocas de distintas vertientes del mundo artístico, ¿no? Pero me pregunto, y creo que muchos oyentes se estarán preguntando, ¿en qué consiste exactamente el trabajo de director creativo? ¿En qué momento de la producción de la película te sumas al equipo? ¿Lo haces antes de que empiece el rodaje, durante? Has hablado de la lectura de guión también. No sé si estás involucrado también en la postproducción. No sé, ¿nos puedes explicar un poquito más? Sí, bueno, te diré que realmente esto apareció de repente, porque realmente cuando en la producción estaba mi primera película, Andrés Vicente Gómez, y al final, teóricamente tendría que ser lo que se domina diseño de producción, ¿no? Lo que se domina que antes era director artístico y decorador. Luego pasó a ser director de diseño de producción y el decorador, director artístico, ¿no? Entonces no lo sé por qué, porque era muy reciente, no sé si a Andrés le sonaba de que el mundo de la producción solo le correspondía a ellos, ¿no? Y me pusieron, ya que en América hay grandes créditos para todo, me pusieron Image Concept Designer, un término que utilizo actualmente. Lo que pasa es que algún amigo mío me dijo, oye, que no dan Oscars al Image Concept Designer, ¿entiendes? Pero no estaba mal la idea de diseño, me llamáis director creativo, pero diseño y concepto de imagen. Entonces, lo que ocurría es que ante la perspectiva y el planteamiento y la estructura de guión y demás, con Vigas, obviamente, había toda una relación muy especial y yo creo que a él le encantaba un poco mi punto radical, ¿no? De forzar las cosas por mi perfil más urbano. Disfrutaba, yo creo que tenía planteamientos que a veces yo me iba de madre, ¿no? Pero entrábamos en un equilibrio, ¿no? Y entonces, pues a mí me fascinaba todo su mundo, ¿no? Todo el análisis de la periferia y cosas de este tipo que teníamos que discutir hasta el punto de que a mí me gustaba dibujarlo, ¿no? O sea, tú como, por ejemplo, describes que un bar es un bar de mala muerte, de tapas y tal. Entonces, era muy divertido trabajar, porque yo le decía, mira, vamos a tener un plano que se va a llamar la anchoa canoa, que es aquella anchoa que lleva 3 días allí y las puntas se le han, ¿sabes? Han crecido las puntas y parece una canoa, ¿no? Ese es un plano de descripción del antro donde el padre de
de la protagonista, ¿no? Es un lugópata y se rocía con aceite, ¿no? O sea, que había dentro de todo una cierta poesía y un lenguaje que esto era propio. Luego, obviamente, al dibujarlo y tal y cual, luego ya los encuadres, segunda unidad, no sé qué, dirección de fotografía, muy valiente por parte, bueno, yo he empezado con clásicos como un jamón, jamón, José Luis Alcaine, ¿no? Un mundo, un concepto, todo un tiempo, que eso también Vigas fue buscando una contemporaneidad, porque el tiempo de iluminar cambió mucho de jamón, jamón a las últimas películas, ¿no? Contemporáneamente, por LEDs, por tal y cual y por conceptos, se va mucho más rápido. O sea que realmente formábamos una piña a ese nivel. Y luego había otra relación que a mí me gustaba mucho, porque claro, yo venía de un poco autodidacta, y era de meter la nariz en el monitor, ¿no? Yo creo que Vigas no le dejaba a nadie, y solo yo tenía una sillita allá al lado que metía la nariz en el monitor. Más que nada porque a veces cuando haces escenas múltiples o escenas complicadas o tal y cual, no es que alguien mire a cámara, que esto es lo que teníamos claro, sino que a veces, ¿sabes? La tenemos o no la tenemos, ¿no? Y habían momentos de estos un poco así fetichistas que yo tengo, que decía, cuidado, Vigas, que aquí esto no, el cerdo no ha derrapado bien, ¿sabes? Por decirte algo, ¿no? Que él se reía, porque ya me dirás qué lenguaje es este, ¿no? Nadie nadie se atreve a decir que el cerdo no ha derrapado bien, ¿no? Porque hemos hecho varias y no lo ves que es más dramático o no. Y entonces me permitía estas licencias que ambos, claro, entonces, disfrutábamos mucho, ¿no? O sea que evidentemente te involucras desde el principio, desde la preproducción, lectura de guión, en el rodaje, como dices, de forma muy clara. Y qué buenos ejemplos dabas también para contextualizarlo para los oyentes que no se hayan dado cuenta, que pones ejemplos también de Yo soy la Juani, ¿no? A la que volveremos un poquito más tarde. Pero quería preguntarte un poco casi para cerrar jamón, jamón. ¿Cuál fue el mayor desafío para ti? Como dices, tu ópera prima, ¿qué fue lo que más trabajo te costó? Y no sé si tienes algún recuerdo, has compartido ya alguno ahora del Cerdito Pablo y demás, pero no sé si tienes algún recuerdo más que Tengo, quieras compartir. tengo muchos, pero ahora que colaboro con grandes jamoneros, ¿no? Con Maldonado y algunos que Vicas ya había contado, tenía una duda porque filmamos en Los Monegros. En ese momento no habían móviles ni había nada, ¿no? Y 3 horas antes de la escena de Javier, la escena final, bueno, que la sorprende, el polvo entre el secadero de jamones y tal y cual, bueno, hicimos una estructura sobredimensionada creyendo que era suficiente, pero es que los jamones pesan mucho y se cayeron 3 horas antes. Tú imagínate que ya estás, o sea, si es tu ópera prima y sin móvil, sin nada, si no lo arreglas, no trabajas más en el cine en tu vida, vamos. Entonces, no sé por qué levantamos la estructura y se me ocurrió una historia que, bueno, que cinematográficamente era bonita, y te digo cuál es. O sea, lo que puse es, en lugar de poner todo de jamones, puse jamón, chorizo, jamón, chorizo, jamón, chorizo. Entonces quedaron unas diagonales mágicas, ¿sabes? Quedaban muy bien para iluminar. Claro, que luego sondeas y yo no he visto nunca un secadero así. O sea, realmente no he visto nunca un secadero así. Pero dentro de lo que Vigas habla siempre de este concepto de verismo, ¿no? Que es la verdad y ficcionada, aquello nos entusiasmó. Y luego yo a veces soy bastante pesado porque soy muy fetichista. Le decía, Vigas, sobre todo el audio, porque teníamos una máquina, mientras yo estaba haciendo el amor y tal, una máquina de destruir mosquitos, hay moscas. Se ha oído, lo han grabado. ¿Sabes? Las moscas, el impacto de la mosca, allí tenía que ser parte de esa atmósfera, ¿no? Y claro, está claro que esto es, bueno, que era mi ópera prima, ¿no? Sí, es un discurso que luego pues lo fui puliendo, pero que estaba obsesionado con esos elementos claves, ¿no? Que teníamos en medio de Los Monegros, ¿no? 3 elementos, pero que había que sacarle el jugo, ¿no? También participaste, Chu, en el periodo de gestación de Huevos de Oro, una película que también guarda continuidad temática con jamón, jamón. ¿Qué cambios o novedades introdujiste
a nivel del concepto artístico. Bueno, sí, en esta película lo que ocurrió es que yo la preparé, pero la realizó Anchón Gómez, ¿no? El gran diseñador de producción, luego trabajó mucho con Pedro Almodóvar y tal y cual. Pero sí, me gustó mucho Huevos de Oro, porque una vez más también Pepo Sol estaba involucrado. A la hora de hacer las primeras estructuras y campañas y tal, decían algo que a mí me fascinó como barbarie ibérica, que era el eslogan de que Huevos de Oro era la historia de un triunfador, era la historia de un chorizo. Entonces, esto, esto era sistemático, ¿no? Y había que transmitir cómo este chorizo, ¿no? Digamos, este personaje que es un triunfador que pisaría a cualquiera, ¿eh? Va creciendo desde su periodo en Marruecos, bueno, en Ceuta Melilla, digamos, y tal y cual, va creciendo hasta llegar al venidor espléndido, ¿no? Donde los edificios son altos y equivalen un poco a la elongación de pene de los constructores y todo este mundo fálico, ¿no? Y en el ocaso de Miami, donde yo precisamente en ese momento me estaba mudando. Yo viví 7 años en Miami, de director creativo de MTV Latino y demás. O sea, me estaba yendo, por esto no pude continuarla y realmente me pareció fascinante el tema de esta película. Incluso, fíjate que llegó para nosotros un tocho, el famoso vídeo, ¿no? El VHF aquel, que buscando con Soltura, que es genial, los geniales castings los ha producido ella, llegó un vídeo que incordiaba de un puertorriqueño que se llamaba Benicio del Toro. Entonces, yo le dije a Vigas, bueno, yo tenía experiencia con modelos, ¿no? Modelos altos y tal igual, y conocía muy bien el mundo de los boricuas, los puertorricos, o tal, ¿sabes? Ya empezaba mi periodo de Spanglish. Y le dije, Vigas, esto es una apuesta fuerte. O es un rompedor o, o, o es un rompepelotas puertorriqueño que nos va a destrozar la producción. Y Vigas siempre ha tenido esto de apostar, como apostó con Penélope en Jamón Jamón, que era su primera película, realmente no tenía más que, bueno, que vídeos y demás y apoyos, pero no estaba curtida. Y esto, Vigas tenía una magia, un magnetismo increíble. Por lo tanto, apareció este vídeo incómodo que te decía en la agencia. Este tío es problemático, no, ni os lo miréis porque, ¿sabes? Como lo descartaron, ¿no? Y nosotros lo volvimos a introducir. O sea que había un quórum, ¿no? In situ, ¿no? De todo tipo de personajes y demás. Y en esta película, pues obviamente yo hice la preparación, pero fue Anchón Gómez quien la realizó. Y el cambio sería mucho mayor cuando más de 10 años después vuelves a formar parte del equipo de Yo Soy la Juani y luego Didi Hollywood. ¿Habría algún elemento de continuidad en lo que se refiere al concepto artístico de estas dos películas en relación con la trilogía de retratos ibéricos a la que pertenecen Jamón, Jamón y Huevos de Oro? Y luego, ¿cómo resumirías entonces esos principales cambios desde tu punto de vista? Bueno, yo diré que me fui con la España el extrarradio en la carretera general. Jamón Jamón era un extrarradio de la carretera general y llegué a una España con el fenómeno MOL, pero ibérico. O sea, el fenómeno MOL se desarrolla en España, ¿no? Ya fíjate que el fenómeno MOL digamos, no ha maquillado, sino que se ha comido prácticamente todas las carreteras generales de España, ¿no? Que era otro perfil, ¿no? Que esto sería el mundo de Jamón Jamón, carretera general, ¿no? Extrarradio, y el MOL es adaptar estos códigos americanizados y demás de consumismo, pero de una forma ibérica, ¿no? Digamos que es lo que denominé con Vigas a la
la protagonista era el glam de la periferia, ¿no? Era el glamour de la periferia. Entonces, yo creo que estos dos bloques, los que habéis conocido España, está bastante claro, ¿no? Ha cambiado mucho geográficamente y a todos los niveles, porque de alguna forma este punto de molde, de globalización, ¿no? Nosotros la pillamos en el momento que yo creo que era novedad, que está muy bien. Fuimos a hacer castings a Sevilla. Yo personalmente me ofrecí voluntario, increíble. Es un documento social increíble. Todas las chicas querían ser la Mala Rodríguez. Era increíble. Barcelona y demás. Y era este momento de la subida del mall, el hip hop, la cultura hip hop, todo era un momento idóneo, vamos. Entonces, podría decirse que ese elemento que dices de mall, de extrarradio en todas estas películas es una constante. ¿Cómo evoluciona ese concepto estéticamente para ti en los casi 15 años que separan a estos bloques de películas, a estos dípticos de Hollywood? Yo soy la Juani con jamón, jamón y huevos de oro. Bueno, está muy ligado a lo que pasó luego con Didi Hollywood, o lo que quería transmitir Didi Hollywood. Es un momento que una chica del extrarradio y la periferia puede triunfar y puede llegar a aspirar a hacer películas latinoamericanas, luego entra en Hollywood y pasa a ser, digamos, una celebrity latina, ¿no? Entonces, las lanzaderas de todo esto, ¿no? Pues estaban asociadas a una periferia que te ofrece el hip hop, que te ofrece, ¿sabes? Todo esto, destacar en unos planos que puedes llegar a unos mercados Spanglish, latinoamericanos, y a través de ese circuito llegar a Hollywood. O sea, fíjate bueno, que la película Yo soy la Juani, ¿no? Es un fenómeno que lo podríamos denominar, o sea, hoy en día Rosalía es la realidad, ¿no? De yo soy la Juani. Rosalía ha declarado que ha admirado mucho. El primer vídeo suyo empieza con la primera torre de electricidad exacta en Martorell que nosotros filmamos. Yo me encargué de hacer Sueños, que me lo permitió Vigas, que me gustó mucho, Sueños de ella, donde pues ya se toreaban motocicletas, ¿no? Y cosas de estas. Aunque algunas no salieron por un tema de que el especialista no pudo entrar en el momento y tal y cual, pero ya era un mundo que le ha fascinado y lo ha reconocido. Entonces, fíjate, lo explico por el carácter visionario de Vigas, ¿no? Que cree que de un fenómeno de periferia ha hecho algo que culturalmente hoy está arraigado, instalado, y es uno de los grandes fenómenos que hemos podido producir en este país. Sin duda, estoy muy de acuerdo con esta observación, Chu, lo visionario que siempre era Vigas Luna, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Y claramente la estética de Rosalía en parte parece inspirada, no sé si consciente o inconscientemente en el mundo de Yo soy la Juan, y hay muchas otras, ¿no? La hija de Madonna, por ejemplo, Lola León, ha hecho varias campañas de publicidad en un mundo que recuerda mucho también al mundo de Yo soy la Juani. Centrándonos en Didi Hollywood, Chu, nos gustaría que nos dejases un poquito más sobre los dos mundos que se establecen en la película, que de alguna forma contrastan y se complementan, entre el mundo de Valencia, y claro, es una imagen de España muy distinta a la que veíamos en Los Monegros, en Jamón Jamón. Digamos que está de alguna forma el icono de ese espacio es la ciudad de las ciencias, ¿no? De las artes y las ciencias, donde ahí se celebra el estreno de la película dentro de la película, en Didi Hollywood. Y por otra parte está el mundo de Miami, que es de alguna forma, podría parecer un sucedáneo de Hollywood, ¿no? Pero que representa el mundo del cine americano
y que se convierte más que en glamour, se acaba convirtiendo de alguna forma en una pesadilla. No sé si tú ves alguna continuidad o contraste entre los mundos, como decía Carolina, pero refiriéndonos muy específicamente al ambiente y al espacio de Jamón Jamón y este mundo que aparece en La Juan y sobre todo en Didi Hollywood, y también ese contraste entre Valencia y Miami. No sé si nos puedes decir un poquito más de esto. Sí, bueno, lo que pasa es que Didi Hollywood quería transmitir un poco el feeling que ha ocurrido con actrices nuestras cuando hacen el proceso, claro, de pasar, de destacar en España, son fichadas por producciones latinoamericanas, o sea, de México, etcétera, etcétera, filman, pasan, empiezan a ser, a destacar y entran en Hollywood. Y entonces pasan a ser esto, o sea, ya son celebrities, más que actrices, celebrities latinas, ¿no? Con lo cual ha pasado de todo y lo han hecho de todo como todos los actores, pero tres triunfan y esas llegan a través de todo, de lo que sea, porque la industria de hollywoodiense es, no perdona, ¿no? Tiene todo tipo de pruebas y como diría, de tentáculos para seleccionar y obtener jugo, ¿no? De quien realmente tiene esa madera de asumir todo el juego hollywoodiense, ¿no? Y está claro que el mercado latino interesaba y estaba subiendo. Y yo he notado muchas veces en Hollywood, incluso cuando estaba en TV Latino, por ejemplo, en el factor del humor, ¿no? Que yo estaba de director creativo satélite, no dentro de la casa, sino en un estudio de creativo fuera, y me usaban como español, ¿no? Para ver si podía unificar cosas. O sea, el humor de un cubano no le interesa para nada a un argentino, del argentino a un mexicano. Esto es imposible. Por esto Banderas hace del zorro, ¿me entiendes? O sea, no puede hacer. O sea, el español como recurso, ¿no? Como recurso para unificar todo este lío, ¿no? Bueno, que Hollywood lo ha arrastrado, ¿no? Si Nat King Cole cantaba en castellano, ha pasado ¿entiendes? Ha pasado todo muchas décadas para asumir, ¿no? El punto latino y al final lo tiene que encarnar un español o una española, ¿no? Mm. Es decir, Pues que aquí también el Didi Hollywood buscaba explicar un poco estas palancas, ¿no? Todas estas historias de cómo llegar, ¿no? A dar el salto entre el cine latinoamericano desde España al cine latinoamericano y el gran salto a Hollywood. mm. Pues bueno, te quiero insistir un poquito, Chu, porque bueno, este podcast yo siempre digo que tiene dos puntos de vista, ¿no? Dos puntos de interés. Por una parte, la cinematografía de Bigas Luna y todo el mundo que conlleva de actores que han trabajado con él y actrices, etcétera, y bueno, todo, evidentemente la temática de las películas y la producción, pero por otra también nos interesa mucho el mundo del cine y a través de profesionales como tú, pues hemos aprendido muchísimo. Por ejemplo, en el contexto de Didi Hollywood y Yo Soy la Juani, pues hemos entrevistado en otros episodios a Santiago Garrido, que llevó la segunda unidad en Yo Soy la Juani, también a Carmen Chávez, que coescribió tanto La Juani como Didi Hollywood, con Soltura, que has mencionado, directora de casting. Quería insistir un poquito más si como director creativo trabajas muy directamente con ellos o más directamente, como decías antes, con el director, en este caso Vigas Luna. No sé si tu trabajo era más solitario o era más trabajo en equipo. No sé si puedes decir un poquito más de esto. Yo creo que cuando hacíamos la estructura, Vigas comunicaba, yo también aportaba satélites, ¿no? Cosas estas que a veces me acuerdo que también le encantaba a Vigas y algunas cosas mareaba, ¿no? Porque se iban un poco de la trama. Pero una vez cerrándolo, ¿no? Con el bloque, con Carmen Chávez y tal, también era importante porque Vigas quería ver un punto de vista femenino dentro de la historia. También lo aportaba Carmen. Y, por ejemplo, con el tema de la segunda unidad, bueno, que estaba dirigiéndolo, estuvimos codo a codo, o sea, viendo 500 coches en Montmeló para Juani, 500 coches en el Jarama, entrevistados uno por uno del mundo del tuning, ¿no?
con Santiago Garrido, que habíamos tenido pues nuestros colegueos en el taller Vigas Luna y demás, que eran increíbles, porque claro, tenías como el casting de la Juani, que es un documento social. No sé cuántos vídeos hay alucinantes, pues en los coches igual, porque el mundo tuning de repente decía, tengo un kit que aumenta 150 caballos, un tirante de fibra de carbono y una llanta de 22 pulgadas de profundidad, ¿vale? Y entonces, 319 caballos. O sea, es decir, veías un poco, era muy interesante cómo este orgullo ibérico, porque claro, en este momento se reflejaba, vivían en el coche, ¿no? La pareja vivía en el coche y el que no tenía pareja, pues también lo potenciaba. O sea, era un fenómeno social. Entonces, claro, nosotros, sí, estábamos ahí con la cámara, pero estábamos asistiendo a un documento increíble que está, obviamente, está en los archivos del taller. A mí personalmente hablé con Santiago también y con Betty Vigas, que habría que moverlo porque esto es un material increíble, ¿no? Por ejemplo, en la Juan y en el casting se preguntaba, ¿qué comes tú los sábados por la noche, ¿no? ¿Qué haces? Que eran preguntas sociopolítico, no, pero económicas, gastronómicas, que eran increíbles. Y al tratarse de esta de pubertad, periferia, eran radicales. Hay verdaderos documentos que dan para mucho. Tenéis un documental ahí, sin duda, Chu. Sí, sí. Vigas decía de verismo, o sea, a veces dices, no hay nada más falso que un documental, pero el verismo es que realmente basado en la realidad, ¿no? Pues algunas cosas se han de volver a hacer o ficcionar, ¿no? Porque no estás en el momento con la cámara, ¿no? Sí, decía que en relación con todo eso y toda esa polivalencia que apuntabas tuya y que también se puede extender o puede comprender a Vigas, tal vez nuestros oyentes no asocien a Vigas Luna con el teatro, pero una de sus obras más llamativas fue la producción teatral de Las Comedias Bárbaras en 2003, un montaje monumental calificado de fastuoso en muchas reseñas periodísticas, con un elevado presupuesto, un elenco de más de 40 actores, entre ellos Juan Luis Galiardo, animales, hasta un botafumeiro impresionante. ¿Cómo crees, Chu, que encaja esa obra de la dramaturgia canónica española, la de Valle Inclán, con el universo fílmico y artístico de Vigas Luna? Fue increíble porque de entrada Vigas, el paso al directo, que es un poco que siempre me lo preguntaba y admiraba en las óperas y tal que desarrollamos con la Fura del Faust y demás, el paso al teatro, ¿no? Que es un poco la diferencia es esto, un poco el directo, ¿no? Fue increíble porque plantea algo tan increíble que es un preámbulo con los actores mientras la gente llena. Se aportó mucho en cuanto a mover el espectáculo. Si con la Fura del Faust trabajo de una forma poliédrica, que las escenas tienen más caras, ¿no? Que eso es lo que carece la ópera, siempre es como una lectura frontal y tal. Aquí Vigas disfrutó y disfrutamos todos, porque había un preámbulo de conexión con X personajes, actores, donde la gente ya empezaba a comer queso y a tomar vino, pero de repente se abren las cortinas y corres como si fueran las 24 horas de Le Mans, todo el mundo corriendo a buscar su asiento, entre medio de una especie de campo de batalla con campanas afinadas, no sé si fue un especialista de Aviñó que vino o no sé qué, a todo trapo, con un púlpito de un actor que te estaba, digamos, sermoneando, pecadores, pecadores, era algo increíble hasta llegar a conseguir tu asiento, ¿no? Entonces, allí ya esto era la primera atmósfera, ¿eh? Yo te digo, estos son como se dice aquí en Cataluña, los 5 céntimos, ¿no? La primera atmósfera. Entonces, cuando ya estás instalado, no contento con esto, que aquí también fue mi trabajo, y llegamos todos los laterales de una proyección, o sea, de muchos proyectores, teníamos como 30 y pico, solapados, en una especie de mapping, donde habíamos grabado
pregrabado, pues como sombras de cementerio, o por ejemplo, en el caso de la violación de la Molinera, habíamos grabado perros un poco con perfil lobo, ¿no? Y era súper novedoso porque teníamos muchos diferentes contextos que avalaban a un personaje que entraba en caballo. Y hasta el punto de que a veces, si tú coges y empiezas a rodar, claro, el ladrido del perro no es tan terrorífico. Y entonces recurrimos a recursos como a invertir el audio. Wow, Quiero decir, que allí salía una magia, o por ejemplo, me llama y me dice, Chuck, dedícate al aquelarre. El aquelarre eran 10 actrices, ¿no? Como puedes imaginar, con una cabra central que era el diablo, y donde al público le ofrecían una característica de Vigas, el performance del pecho lácteo. O sea, tuvimos que hacer 15 pechos, ¿no? Con no sé cuántas bombas para poder, digamos, realizar un surtidor lácteo. O sea, era realmente era muy visionario. Y mira que yo trabajo con compañías como la Fura dels Baus y demás, donde hay ballet aéreo, proyecciones, efectos de holograma y tal, pero para la concepción de teatro desarticulaba sin salir de la trama, sino yo creo que potenciando mucho todas estas capillas, para transmitir la barbarie de los hijos de lobos, ¿no? O sea, que funcionaban simultáneamente. O sea, fue una gran obra en esta nave de Sagunto, que era una gran nave de fundición, y además fue un ataque total por cielo, tierra, aire y mar. O sea, animales, como has comentado tú al principio, multiproyecciones, campanas, o sea, sonido real, botafumeiros, o sea, fue algo increíble. La producción de las comedias bárbaras es, como estás diciendo ahora, un buen ejemplo también de cómo el mundo simbólico y el mundo multimedia de Bigas Luna habita toda su producción artística, ¿no? Se entremezclan sus pinturas, sus dibujos, videoartes, esculturas, fotografías, película, ¿no? Y aquí en esta producción, como bien describes, aparecían todas en reunión. En tu trabajo con Bigas Luna, yo no sé si tenías en cuenta todo este mundo simbólico más allá del proyecto en sí, en el que te estabas centrando, ya fuese una película o las comedias bárbaras. Y no sé si te ocurre algún ejemplo de cómo este mundo pasa a formar parte del concepto creativo, por ejemplo, en las películas o en este caso en las comedias bárbaras, o era algo más bien inconsciente, Cho. Bueno, era algo que, mira, fíjate que cuando vuelvo de mi periodo mayamero, por decirlo algo así, contacto con Vigas de nuevo, obviamente, y aparece el maravilloso documento del collar de moscas. ¿Lo habéis visto el collar de moscas, no? Sí, Collar sí, de sí, moscas sí, lo hemos expuesto quería, incluso. y quería Vigas, digamos, comprobó que era cierto los textos de la señorita Sher, la sobrina del arquitecto, que era muy snob en Nueva York y que salía a las fiestas con un collar de moscas vivas, con mucha poesía, porque le excitaba el aletear y las temblorosas patitas que producían sobre su piel, ¿no? Entonces, cuando yo vi este documento, porque ya llegué justito ahí, ya se estaba editando, yo dije, Vigas, esto es la hostia, Vigas. No sé a qué nos dedicamos, pero esto es increíble, ¿no? Entonces, ahí es cuando fue una inyección para mí, ¿no? Después de, o sea, si me hubiera enseñado otra cosa, no lo sé, pero aquello me parece, y lo recomiendo, que la gente busque el collar de moscas, porque es una poesía en estado sublime. Y hay más documentos todavía de este periodo que no están en el aire. Y realmente, a partir todo este rollo es porque ya era parte del proceso. O sea, ya del collar de moscas íbamos, ¿no? Si ya ves que de repente hace una instalación con huesos de tal, el último toro, o sea, lo vivíamos, ¿no? Lo vivíamos. Y entonces, bueno, pues obviamente yo aportaba
mi terrorismo, digamos, urbano, ¿no? A muchos elementos que son de la iconografía pura y dura de Vigas, y que en el periodo muy importante de su huerto, su periodo biodinámico, bueno, biodinámico, biológico y tal, era muy interesante, porque fíjate que las reuniones las hacíamos, él tenía 7 burritos, ¿m? Y entonces cogíamos un burrito cada uno y habían dos tipos de negro en medio del campo de Tarragona con, las, con los bolsillos llenos de, de algarrobas y íbamos hablando. El burrito es muy simpático y te rasca la espalda pidiéndote la algarroba. Íbamos hablando, parábamos, nos abrazábamos a un roble milenario y tal y cual. Y muchas veces yo me quedaba impresionado, con todo lo urbanita que soy, me quedaba impresionado y le decía, Vigas, esto sí que es calidad de vida y no un Ferrari, ¿sabes? Decía, realmente. Y todo esto era parte del proceso, o sea, así salían los proyectos, ¿no? Que si el collar de moscas, que si el paseo del burrito, o sea, realmente me siento un privilegiado porque he vivido todo este, que no es propio del cine. Por esto yo ahora prácticamente no hago mucho cine, porque no sé, no me llegan propuestas que me nutren. Tú me dices, vamos a hacer una película de bacterias mañana y yo estoy encantado, ¿no? Pero no sé, algo que realmente, ¿no? Que tenga un humor, que tenga un lenguaje, que tenga, ¿sabes? Que pueda aportar, ¿no? Que es lo que Vigas, ¿no? Siempre... Yo lo tengo a Vigas, tengo un estudio en Pueblo Nuevo y Vigas ha hecho una reproducción, un plotter grande, siempre nos está observando, siempre nos está observando. Hay un plató de 10 metros lineal y siempre nos está observando. He visto la foto en tu perfil de WhatsApp, es muy, muy bonita. Sí, La foto sí, que sí. está. Esa motocicleta forma parte, la tengo ahí porque, como dicen en México, en todo garaje debe haber un altar, joven. Entonces es como un altar, pero esa motocicleta pertenecía a un proyecto que no salió, que se llamaba Vol de Fer, que era parecido a la iconografía wagneriana, o sea, era un tonto que con el tiempo se transforma en un líder. Y era un western de diseño que tenía que ser Philip Stark el protagonista. Y entonces el más tonto de la película tenía esa motocicleta que tengo yo ahí, que es rarísima, de 4 metros de largo con apoyo de ruedas de avioneta, ¿no? Y la conseguí para inaugurar mi espacio, porque era algo que buscábamos en aquella época. Pero no era un proyecto de Vigas Luna este, ¿o sí? ¿Perdón? El que describes, no era un proyecto de Vigas Luna, ¿o sí? Sí, 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 era un proyecto De de Vigas Vigas, Luna, vale, no sabía. Voldefer. Lo que pasa es que no cuajó, pero era Ajá, interesante. Era un western de diseño, por decirte algo. ajá, muy bien. Pues bueno, llegando ya casi al final y sin querer meterte en ningún compromiso, Chu, nos gustaría saber si tienes una película favorita de Vigas Luna y sí que puedes escoger una de las que has participado, en las que has participado. Mira, te voy a decir una en la cual yo no participé y desconocía, que es Reborn. Esta película es de Vigas Luna en su periodo Hollywood. Sí. Y es muy fuerte porque él me explicó, la hizo donde Dennis Hopper era un predicador, ¿no? Y había embarazado a una joven latina que era, que era y era un visionario, son estos vendedores de televisión americana, ¿no? Estos mesías, ¿no? Que hablan a la gente. Fue una película muy avanzada a su tiempo. Desde el punto de que Dennis Hopper hizo esa película y él me explicó algunas anécdotas en su roulotte, que estaba perseguido, bueno, totalmente obsesionado porque después de Easy Rider hizo otra película que no funcionó y tal, y según él la mafia lo buscaba y todo este lío, llegó a enfrentarse con Vigas en la roulotte en una escena, llegó a sacarle una pistola y de todo esto hasta el 92 que llegó a Barcelona y sí, hay una gran foto donde se dieron un beso en la boca, ¿no? Ellos. Y es una película un poco muy visionaria también, porque había la banda sonora de Jesus Coming, Jesus, todo, todo lo que el reflejo de la sociedad americana, ¿no? Que nos bombardea y que muy avanzada, muy avanzada. Muy buena elección, sorprendente elección, porque como tú dices,
parece que es una película un poco olvidada, pero te comento que en el Vigas Luna Trivia de Los Ángeles, que acabamos de tener ahora este mes pasado, mucha gente preguntó por esa película. Y de hecho sé que hay demanda para sacarla en Blu-ray, la versión americana. Sí, sí. Sí, sí, es muy buena. Bueno, a ver, en toda su trayectoria hay películas fascinantes y planos fascinantes en todo el mundo. Recuerda el pescado que se le introduce la salchicha, grandes secuencias, ¿no? El Pero libro. esta la he citado porque quizás es de las más de este periodo un poco olvidado y que realmente fue muy visionario, con todo, más con Dennis Hopper puesto allí, ¿no? Chu, y para ya terminar, ¿nos podrías comentar en qué estás trabajando ahora y dónde podríamos encontrar información sobre tus nuevos proyectos? Bueno, un poco cuando hablabais de que en lo que concierne a lo que son espacios de interior, digamos, restaurante Alquimia de Estrella Michelin de Jordi Vilá, lo, hemos hecho un concepto que empezó en la Expo de Corea y que ahora lo hemos rematado en la Expo de Dubái, que ha tenido premio a la mejor exposición, digamos, inmersiva y demás. Trabajo mucho con dos amigos y socios que son, por ejemplo, External Reference, que es arquitectura paramétrica, y Onion Lab, que ya hicieron los créditos de la Juani, pero que ellos son especialistas en espacios inmersivos. Entonces, lo último que hicimos fue el pabellón de Dubái, premiado. También hemos hecho el Alquimia, que ya fue en el 2017, pero hicimos en 24 quilates en Bangkok, son tiendas de zapatillas deportivas emblemáticas, que ahora ya se han instalado en Tailandia definitivamente. Allí tenemos 4 tiendas con todo un lenguaje también afín. Por ejemplo, la tienda de Tonglor, la propia arquitectura, la piel, son LEDs, pero no son pantallas de LED. O sea, nosotros lo hemos inventado, por decir algo, o lo denominamos landscape, paisajes. O sea, que la piel de ese edificio que se proyecta es parte es parte del espacio, ¿no? Y no es que tengamos que asistir a espacios inmersivos propios de rectángulos de proyección y tal, sino que que la arquitectura paramétrica está al servicio del mensaje, del recorrido y del espacio, ¿no? En Alquimia, que nos dieron también premio, lo empezamos a desarrollar, solo que la dinámica de un restaurante estrella Michelin es propia de tener espacios puntuales, ¿no? No es una visita o un recorrido, como puede pasar en un stand, ¿no? O en un pabellón y otros espacios que hacemos, ¿no? Sí, y todo eso da cuenta de la polivalencia que decías que tenías, porque son proyectos distintos, paralelos a lo que has trabajado en el cine. Vigas era muy amante de precisamente de todos estos formatos. Trabajamos con formatos digitales, algunos que mucha gente no creía y demás. Bueno, pues con cierto terrorismo también los aplicábamos, ¿no? Siempre los usábamos. Y bueno, de hecho, ahora bueno, estamos en esta línea, ¿no? Aplicado en espacios, en fin. Recuerdo también que con Vigas la primera rueda de prensa fue en el Mies van der Rohe de Barcelona. ¿Y qué hicimos? Le pusimos jamones a modo de flecos al Mies van der Rohe. Nunca el diseño catalán nos lo perdonó, pero es historia. Es historia. Sí, qué divertido también. Muchas gracias, Chu, por habernos concedido tu tiempo tan valioso y haber hablado con nosotros hoy en este penúltimo episodio de la segunda temporada de El legado cinematográfico de Vigas Luna. Gracias también a Santiago y a todos nuestros oyentes y hasta el mes que viene. Gracias. Gracias, Pues Stuart. muchas gracias.
Muchas gracias. A ti. A ti. Pues llegamos así al final de otro episodio de Legado Cinematográfico de Vigas Luna. Como les decía mi compañera Carolina Sanabria, nuestro próximo episodio, el número 20 de esta segunda temporada, será el final de temporada y llegará en pocas semanas, el mes de junio. Como saben, este es un podcast mensual y estamos deseando compartir con ustedes nuestra próxima entrevista. Una entrevista muy, muy especial y no digo más, pero revelaremos los detalles, como hacemos siempre unos días antes, a través de nuestras redes sociales. Si no nos siguen todavía, háganlo. Estamos en Twitter como Vigas Luna Homage y también en Instagram como Vigas Luna Tribute. Tenemos además una página web, vigaslunatribute.info, donde anunciamos los eventos de esa retrospectiva que seguirá en este año 2023 con otro evento que anunciaremos también en nuestras redes sociales. Les habla Santiago Fouz Hernández, soy coordinador y editor de este podcast que tengo el placer de copresentar con Carolina Sanabria, a la que acaban de escuchar y la que escucharán de nuevo en nuestro próximo episodio, como digo ya, en pocas semanas. Un episodio en el que además aprovecharemos para repasar algunos de los momentos no necesariamente más importantes, pero sí más entrañables de toda esta temporada que comenzaba en diciembre de 2021 y termina el mes que viene. Un saludo muy cordial y, como siempre, gracias por su atención.